buenas noches. Quisiera compartirles una palabra de parte de Dios en este tiempo que pues todos estamos en casa y es un momento difícil, pero confiamos en Dios en que las cosas van a salir bien, van a mejorar. Y pues quisiera empezar con una oración para que Dios nos ayude, nos hable y vamos a orar, hermanos. Acompáñenme ahí en su casa con su familia. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por este día que nos das, Señor. Tú conoces los tiempos, las maneras que estás actuando hoy, Señor. Sabemos que nada está fuera de tu control. Yo te pido que tú hables a través de esta palabra, Señor, a tus hijos, a la iglesia. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú has sido fiel con nosotros. Nos ponemos en tus manos. Sigue haciendo tu obra en tu iglesia, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra la titulé así: no pierdas la fe. Y este texto de Lucas 18:8 nos dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Si recordamos este pasaje, el contexto de este versículo se encuentra en la parábola de la viuda y el juez injusto, y nos habla acerca de que esta viuda estaba insistiéndole a este juez injusto, y pues al insistirle tanto sobre su necesidad, dice la palabra que aunque este juez no temía a Dios, pudo suplir su necesidad porque esta viuda era insistente. Sin embargo, Jesús dice que Él, siendo justo, si nosotros clamamos a Él, ¿cómo no nos va a responder rápidamente lo que nosotros pedimos? Sin embargo, al final de esta parábola termina con este verso, que dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y esa es la cuestión. O sea, nos habla este versículo en un contexto de oración y dependencia de Dios. Entonces, hoy estamos en un tiempo profético importante. Estamos viendo cómo las palabras de Dios bíblicamente se están cumpliendo. La venida del Señor está más cerca, el rapto de la iglesia. Las profecías bíblicas acerca de este acontecimiento cada vez son más visibles, están siendo todas juntas. Ahorita no nos vamos a detener en estos puntos, pero proféticamente, para lo que previamente sería para que el Señor viniera en el rapto, ya está todo cumplido. Solamente se requiere este gobierno mundial que va a darse próximamente y el surgimiento del anticristo. Entonces estamos prontos para que el Señor arrebate su iglesia de lo que viene, las 7 semanas de Daniel, en donde inicia la gran tribulación, y Dios va a rescatar su iglesia para que no pase ese acontecimiento ni lo sufra el juicio de Dios. Y por eso tenemos que estar preparados, y esta prédica tiene que ver con eso, porque el Señor dice: cuando yo venga por mi iglesia, cuando yo aparezca y arrebate mi iglesia, va a hallar fe en la tierra. Y esta prueba, la que está en la iglesia, pues es una prueba de fe en la que nosotros tenemos que prevalecer, tenemos que permanecer, y por eso le titulé de esta manera. Así es que voy a empezar con esta historia. Esta historia nos habla de Eliseo y los sirios. Así lo titula la Biblia: caballos y carros de fuego. Dice, acompáñenme a leer, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por tal sitio, pues los sirios te han tendido ahí una emboscada. Y dice: así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria enfureció por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les preguntó: ¿queréis decirme quién está informando al rey de Israel? Entonces la historia nos relata eso, que en un tiempo, en el tiempo del profeta Eliseo, los sirios estaban
tratando de emboscar al rey. Sin embargo, menciona la palabra que Eliseo recibía de parte de Dios el mensaje de donde este rey quería emboscar al rey de Israel. Sigamos leyendo. Dice la palabra, preguntándole, ¿quién está avisando de dónde voy a emboscarlo? ¿Quién les está dando la noticia? Y le responden, nadie, mi señor y rey. Respondió uno de ellos, el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, incluso lo que tú dices en el interior de tu alcoba. Entonces imaginemos cómo este rey se sentía, ¿no? Tratando de conquistar una nación. Sin embargo, ya el rey de Israel estaba siendo avisado sobrenaturalmente por el profeta de Dios. Y esto ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco, porque como le puse aquí, sobre lo que está sucediendo en el mundo, que es algo trágico. Nosotros hemos visto las noticias, ustedes también las han visto, de cómo esta pandemia, que muchos a lo mejor toman en poco, por muchos rumores y noticias en internet que ven, pero hemos visto ya a nivel mundial cómo ha abarcado todo el mundo. En algunos países, como el caso de España, de Italia, de Estados Unidos, que es nuestro país vecino, ha devastado, ha muerto bastante gente. Hace rato escuchaba esa noticia de que en Estados Unidos son 50,000 muertos que ha dejado esta pandemia. Yo escuchaba que es peor que si les hubieran lanzado una bomba, y esto Estados Unidos pues nunca lo esperaba. Sin embargo, es real, está pasando. Ha habido muchos suicidios en Estados Unidos porque económicamente pues el país se ha fracturado, al igual que todas las naciones. Por eso que el panorama profético se está preparando para esto que el Señor ya trae y que ha marcado en su palabra. Entonces, sobre la historia que estábamos, pues es parecido en cuestión de que había alguien que avisaba al rey de Israel que el enemigo los iba a atacar. Y yo le puse aquí que el enemigo, Satanás, cree tener un plan, pero no dejes que te sorprenda. No estábamos nosotros avisados, nadie sabía lo que iba a pasar este año y de la magnitud que iba a ser el daño en este año. Sin embargo, nosotros ya estamos avisados sobre el panorama profético que la Biblia menciona. Así como el rey de Israel sabía por el profeta que querían emboscarlo, nosotros no nos agarra desapercibido. Yo me acuerdo que el año pasado, casi por 6 meses, el pastor estuvo predicando acerca de los últimos tiempos, el orden de cómo iban a pasar las cosas, y estaría muy bien que lo volviéramos a retomar de una manera más sencilla. Sin embargo, es esto, que ya Dios nos estaba previniendo de que todo el ambiente profético se iba a preparar para este tiempo. Entonces, nosotros, al igual que el rey de Israel en este tiempo, no nos toma por sorpresa lo que Satanás quiere hacer sobre los hijos de Dios. Nosotros ya estamos avisados de no solamente va a suceder esto, sino las cosas van a empeorar un poco más hasta la llegada del anticristo, donde digan hay paz, hay tranquilidad, va a venir un hombre, ese hombre muy sabio, inteligente, con un buen vocabulario, se va a desarrollar muy bien sobre las naciones y va a ser un gobierno mundial, y eso es lo que prepara toda esta crisis que estamos nosotros como hijos de Dios todavía viviendo. Pero ¿cómo es de que estamos avisados? No es que un profeta nos haya últimamente hablado, un hombre, es porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces, en ese sentido, ya Dios dejó revelado todo lo que vamos a vivir, lo que está pasando, y nosotros tenemos que tener la confianza en Dios de que Él tiene, como ha dicho el pastor en los devocionales, en su soberanía, todo bajo control. Así es que vamos a seguir adelante.
lo que les mencionaba, decía, esta persona que estaba delante del rey sirio, le decía, es que aún el profeta sabe lo que hay, lo más secreto de lo que tú cuentas en tu alcoba, ahí donde tú estás, donde no hay nadie, en tus pensamientos, Eliseo lo sabe. Y yo creo que se sorprendió este rey al saber eso, y por eso ahorita vamos a ver lo que pasa en la historia, que es muy interesante. Sin embargo, ahorita nosotros podemos ver en internet muchos personajes, predicadores, profetas, muchas personas están alzando la voz para descifrar lo que está pasando. Sin embargo, no ha habido alguien que pueda decir, esto pasó, esto se va a hacer, porque todo esto está oculto, está secreto. Así como en las conspiraciones lo dicen también, hay muchos videos de conspiraciones, muchas personas que hablan y tratan de entender esto que está pasando por medio de una conspiración. Y hay muchas conspiraciones, ¿verdad? Y la gente se pregunta, ¿y cuál es la realidad? Sin embargo, para nosotros como hijos de Dios, no es que algo secreto lo que está pasando, no es una conspiración y que tenemos que estar viendo ese tipo de videos para saber o descifrar lo que está pasando, sino que nosotros tenemos la realidad y sabemos cuál es la realidad. Y la gente se anda preguntando cuál es la realidad, y por eso es de que causa mucha duda y dicen no es cierto lo que está pasando. Sin embargo, las noticias y lo que vemos nosotros en la realidad, vemos que algo está pasando. Sin embargo, no nos toma desapercibidos. Dios ya ha estado hablando a su iglesia desde hace mucho tiempo, y todo esto se prepara para el rapto de la iglesia y la gran tribulación. Entonces, esa es la realidad, y aquí lo podemos resumir. La realidad, como lo hemos visto en los devocionales, está en lo que su soberanía de Dios permite. Esa es la realidad. Dios está permitiendo esto de acuerdo al cumplimiento de su palabra. Vamos a pasar diferentes pruebas. Hace algunas décadas se estaba vendiendo un evangelio en el que el cristiano no tenía que sufrir, no tenía que padecer. Y cuando veíamos videos de YouTube, predicadores de la prosperidad, todo esto se les vino abajo, todo esto se cayó, porque estamos viendo que la iglesia está sufriendo, la iglesia está padeciendo, están matando a los cristianos, se cerraron las iglesias, están matando pastores en China, hay persecución en el Medio Oriente, y el cristianismo no es ese evangelio, ¿verdad?, de apostasía que surgió, como también una señal profética de que Cristo viene pronto. La realidad es que en la soberanía de Dios, Dios está permitiendo esto de acuerdo al plan general que Él tiene, que está escrito en su palabra. Y no nos agarra entonces de sorpresa. Estamos avisados, como el rey de Israel estuvo avisado. Dice aquí la palabra de Dios. Seguimos leyendo, dice... Pues entonces, dice, averiguad dónde está Eliseo, dijo este rey sirio. ¿Dónde está Eliseo?, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, dice, el rey envió ahí un destacamento grande. Por eso lo puse con rojo, porque este destacamento, imagínense, iban a apresar solamente a un hombre, que era Eliseo. No iban a conquistar una nación, iban por un solo hombre. Y fueron con un destacamento tan grande, dice, con caballos y carros de combate, llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y eso se parece mucho a lo que estamos viviendo también. Como les decía yo hace rato, hace un momento, nadie esperaba esto. Nadie esperaba que la economía sufriera, que los políticos sufrieran, que todas las cosas se desestabilizaran en un momento. Y nos hace ver qué tan poderoso es Dios, de lo que puede permitir, y que supuestamente Satanás está planeando algo, pero en realidad ya está todo planeado por alguien mayor, que es el Señor. Así es que así Satanás quiso llegar hacia nosotros, hacia el mundo, queriendo sorprendernos, quiere llegar con una gran noticia. Satanás quiere llegar con un gran miedo, un gran terror, y llegaron de noche, así como
como nos ha pasado a nosotros, que nadie esperaba todo esto. Entonces dice la palabra: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Entonces vean cómo Satanás, ¿verdad?, planea todo esto, ¿verdad? Supuestamente algo que quiere dañar la creación de Dios, la humanidad, pero ya todo está previsto por Dios. Entonces esto pasó igual con Eliseo, y el siervo dijo: ¡ay, mi señor!, exclamó. El criado: ¿qué vamos a hacer? Estaba preocupado. Eso es lo que causa, hermanos, lo que hemos visto, ¿no? Económicamente, algunos les han recortado su sueldo, algunos truncaron sus estudios, algunos enfermaron, ¿verdad? Algunos han muerto, y parece que todo se desestabiliza. Ahorita a lo mejor todavía no nos cae el 20 de toda la realidad que va a traer esto, política, económicamente, socialmente, ¿verdad? Pero todo esto va a afectar y va a preparar ese panorama profético todavía con más fuerza. Entonces, fíjense cómo responde Eliseo. Fíjense cómo están las respuestas de las reacciones, como les puse ahí abajo, de los dos. Por un lado, uno que no tenía un entendimiento espiritual, que solamente veía lo que veían sus ojos, que era el criado. Se espantó porque vio un grande, como decía ahí, destacamento, un gran ejército. Sin embargo, a Elías no le sorprendió y le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Entonces respondió Eliseo: los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, y eso es algo importante, y regresamos al punto del principio, porque dice el Señor: cuando yo venga a la tierra, hallaré fe en la tierra. Y yo les había dicho en un principio que esta palabra está en un contexto de oración, de clamor. El Señor va a encontrar fe, escuchen bien, escríbanlo, va a encontrar fe en su pueblo cuando está orando, cuando está pidiendo. Eso es lo que Dios quiere ver en fe en este tiempo, oración. Y dice que en este momento en el que ellos vieron este destacamento, dice, Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele a Gehazi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué impresionante fue para el criado, que pudo ver una realidad espiritual. Yo creo claramente que Eliseo tampoco estaba viendo esto. No estaba viendo los carros de fuego, no estaba viendo el ejército de Dios, pero él creía que el ejército de Dios estaba ahí, él creía que Dios estaba protegiéndolo. Entonces, sin embargo, para que entendiera su siervo, le pidió al Señor que abriera sus ojos, y esa es la primera oración en fe que tenemos que hacer. Y para la fe, ahorita les voy a explicar esto, para que podamos abrir los ojos, y que el miedo, ¿verdad?, la incertidumbre principalmente, ¿verdad?, de qué va a pasar con los trabajos, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con la iglesia, no nos agobie. Que nosotros podamos decirle al Señor: abre mis ojos espirituales para ver, que, como dijo el pastor también en la semana pasada en los devocionales de la lucha espiritual, para ver que nuestras armas en Dios no son en la carne, no son en nuestros recursos económicos, sino es en el poder de Dios. Entonces esto es lo que vio el siervo de Eliseo, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida el día de hoy. Y esto es muy interesante para lo que estamos viviendo en este tiempo. Pidámosle a Dios en oración esto. Dice aquí la oración como un arma espiritual e indispensable. Ahí vemos la oración de Eliseo en fe, porque es una oración en fe para que sucediera esto sobrenatural. No es algo normal que oremos y que alguien pida que se abran los ojos y veamos los demonios y veamos los ángeles de Dios. Se requiere fe, y hizo una oración en fe para que esto sucediera. Pero no solamente hizo una oración en fe, sino hizo una oración para la fe. ¿Para la fe de quién? Para la fe de su siervo, que tuviera una visión clara de la realidad espiritual. No tenemos que espantarnos, no tenemos que conmovernos al grado de
de como muchas personas llegar al suicidio, llegar a decir, no, Dios nos ha abandonado. No nos ha abandonado. Sin embargo, sabemos que la iglesia no había pasado por esto, pero la iglesia de Cristo alrededor de los siglos anteriormente ha pasado por cosas todavía más devastadoras, como la persecución, como las muertes. Entonces, lo que nos tocó vivir a nosotros es diferente y muchos no estaban preparados para esto. Entonces, tenemos que orar para la fe, para decirle a Dios que Él nos dé una visión espiritual, una visión de su poder y de su autoridad, porque eso es lo que vio Casey. Vio una visión, algo que no podía él ver con sus ojos. Él veía un ejército armado. Nosotros podemos ver las muertes, podemos ver lo que está pasando, la economía, cómo va a sufrir en las naciones. Sin embargo, Dios está obrando en un ambiente sobrenatural que nosotros ni imaginamos. Cómo hay una batalla en los cielos que Dios está librando por su iglesia y que pronto la va a recoger para que no sufra lo que va a venir sobre el mundo. Entonces pidámosle a Dios una visión que traiga fe y confianza para este tiempo. Eso debe ser una necesidad de oración para este tiempo. Después dice, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Fíjense que el ingrediente y lo que Dios busca en este tiempo, como lo leímos, hallará fe en la tierra. Hablando de la oración, de la intercesión, Eliseo volvió a orar y dijo, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo, esta no es la ciudad donde ibas. Al que busca no está aquí. Habéis tomado un camino equivocado. Pero ellos ya no podían ver normalmente. Y dice, seguidme, que yo os llevaré a donde está el hombre que buscáis. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de la ciudad. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Entonces vemos todavía el poder de Dios sobrenatural actuando, porque Dios no arregló esto en términos militares. Dios no va a arreglar esto en términos emocionales. Si nosotros nos sentimos con terror, con miedo, con angustia, con depresión, porque mucha gente ya está deprimida, no vamos a resolver nada con esto, sino el poder sobrenatural de Dios lo va a hacer. Así es que tenemos que confiar en que Dios no va a desamparar a su iglesia. Dice, para que Él se llevara la gloria, lo hizo de una manera sobrenatural. La ceguera, sobrenatural, de todo un destacamento. El que se vuelva a restablecer su vista, sobrenatural. Entonces, fue la manera en que dice, los sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Para que la gloria no fuera de un rey, que dijera, bueno, ya me los trajo aquí a la ciudad ciegos, ahora los voy a matar. No, porque el rey se iba a llevar la gloria. Y Eliseo dijo, no, la gloria me la voy a llevar yo. Y en todo esto que está viviendo el mundo, la gloria se la va a llevar el Señor. Ningún hombre, ninguna asociación. Dios tiene el cuidado de su iglesia. Si Él decide en este tiempo llevarse y raptarse a su iglesia, Él va a tener la victoria sobre esto, porque su iglesia está en sus planes del Señor y tiene promesas para ella. Entonces, aquí cuando nos dice que fueron, cuando oró Eliseo y ellos estuvieron ciegos, del hebreo esta palabra no significa que no podían ver totalmente, sino que tenían una visión confusa. Por eso les puse aquí visión confusa, que era un impedimento visual de manera que no reconocían. Solamente veían a lo mejor sombras, no veían de lejos, veían a lo mejor en corta distancia, nublado. Esa era la visión que tenían en la ceguera que menciona aquí la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo les pongo esto así en grande para que lo vean? Pues porque la ceguera no puede estar en la iglesia, porque ya vimos hace rato que nosotros es una iglesia que está avisada,
que ya en discipulados, en prédicas se nos ha dicho todo lo que va a acontecer, que no es un juego, que es una realidad, y nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades, a nuestros pastores, porque esta es una realidad. Sin embargo, en nosotros no puede haber una visión confusa. La visión confusa es para el enemigo, que está pensando planear algo para mal, pero nosotros, como regreso al principio, ya estamos avisados. Nosotros no nos va a agarrar por sorpresa nada de esto. Dios tiene el control y en eso está nuestra fe. En la oración, que Dios haga lo que tiene que hacer. Y esa es la invitación que yo les hago, a aprovechar este tiempo de que estamos en casa. Algunos están trabajando normalmente, los hijos están en casa, todo está siendo cerrado ahorita que ya entró la tercera fase. Y ese es un tiempo que Dios permitió para que su iglesia estuviera. Y tenemos que preguntarnos por qué en casa. Entonces, no desaprovechemos el tiempo, porque podemos ahora distraernos en casa. Si antes nos costaba trabajo ir a la iglesia, ahora en casa nos va a costar trabajo buscar de Dios. Sin embargo, aquellos que estén avisados van a buscar a Dios porque saben, los avisados, que no tienen una visión confusa y que los planes de Dios están cumpliendo. Así es que van a buscar más a Dios con todo su corazón. No se van a detener porque no están en la iglesia. Van a buscar el rostro de Dios porque el tiempo se está cumpliendo. Y es el tiempo de jalar a todos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para estar dentro de este llamado de Dios que nos hace para santificación. Si Dios nos da tiempo todavía de regresar a la iglesia, tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo todavía con más pasión, con más entrega, porque Dios está a las puertas y nos está preparando, nos quita distracciones que nos roban el tiempo y ahora nos permite estar en casa y no tomemos otras distracciones, sino que volvamos a Dios, ocupemos más tiempo de leer la Biblia, más tiempo de oración, porque el Señor pregunta: cuando yo venga a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? Cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Para concluir, vemos entonces que el profeta personifica, perdón, aquí me pasé, déjenme regreso, aquí está. El siervo personifica el miedo y la desesperación, que viene cuando uno depende del juicio humano y del sentido común. ¿Qué dice el sentido común? Se está arruinando la economía, se están cerrando todas las cosas, me estoy quedando sin trabajo. ¿Qué dice el sentido común? Nos espantamos, nos asombramos, reaccionamos para mal. Esa es la actitud del siervo. Esa es la actitud del siervo, que se basa en un juicio humano y en el sentido común. Sin embargo, el profeta personifica la confianza que nace de la fe genuina cuando uno depende del poder de Dios. ¿Cómo vemos la confianza de Eliseo? ¿Y por qué vemos la confianza de Eliseo de esa manera? Que no le sorprendió como a su siervo, sino que oró en fe y para fe de que abriera los ojos de su siervo, porque Eliseo sabía de la realidad espiritual, y la iglesia debe saber la realidad espiritual en la que estamos todos, nuestros hijos, nuestros trabajos, la iglesia. Estamos en una realidad espiritual que no podemos ver, pero que es verdadera, y ahí está la soberanía de Dios, cuidándonos, guardándonos, proveyéndonos, y ahí se va a mantener. ¿Por qué Eliseo tenía esta visión, este panorama en su corazón? Porque constantemente, al igual que Elías, Eliseo decía palabras como estas. Mas él dijo, aquí en 2 de Reyes 5:16, mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él sabía que dependía del Señor, vivía con el Señor, andaba con el Señor, y en ese Dios poderoso, grande, fuerte, que podía devastar un ejército con la ceguera, estaba a su lado. Y estando Dios de su lado, él no iba a padecer nada. Por eso no se preocupaba. Eliseo conocía un Dios vivo, poderoso. Y aunque Eliseo no contaba con todos los recursos que ahora tenemos, porque él no contaba con la Biblia completa como nosotros la tenemos, él no contaba todavía con el sacrificio de Jesús, pero ya veía el sacrificio de Jesús y tenía fe en Cristo aún en ese tiempo. Pero nosotros ya tenemos toda la revelación de Dios.
Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Acuérdense que antes el Espíritu Santo posaba sobre una persona, en este caso sobre Eliseo, pero ahora sobre toda la iglesia. El Espíritu Santo está. Eliseo conocía a Dios de una manera personal. Vamos a seguir adelante en nuestra presentación. Y eso es lo que significa entonces el siervo y el profeta. Esta historia relata 4 milagros de Dios por medio del profeta. 4 cosas sobrenaturales. La primera es el conocimiento sobrenatural de los planes del enemigo. Acuérdense que el Señor le decía a Eliseo lo que quería planear el enemigo. A nosotros no nos está diciendo un profeta o un hombre lo que va a acontecer o lo que está aconteciendo. Nosotros tenemos un conocimiento revelado en la palabra de Dios. Un conocimiento que ya nos fue dado desde antes para que nosotros estuviéramos, como dice ahí, velad y orad. Estuviéramos firmes, estuviéramos constantes en la palabra de Dios, escudriñándola, porque ahí estábamos avisados de lo que vendría. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Ahorita vemos, a lo mejor el día está en tinieblas, las noticias no son buenas, no son alentadoras. De hecho, se va a poner todavía peor la situación en el país, en nuestro país, así como en otros países. Sin embargo, nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Emocionalmente, tú puedes decir, ¿y esto cómo me va a aliviar el miedo? Porque la palabra de Dios es viva. También dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la palabra que tenemos ya no es la voz de un profeta, es la palabra revelada del Espíritu Santo, que nos guía en lo que va a acontecer. Así es que nosotros ya estamos avisados. Número 2, de los 4 milagros de Dios que se relatan aquí por medio del profeta, el segundo es la apertura del siervo que le permitió ver las huestes celestiales. Como Eliseo oró para que tuviera esa apertura a su siervo y poder ver el ambiente espiritual, pudiera ver que había una realidad mayor a la que sus ojos podían ver. Entonces, nosotros en esta aplicación tenemos que orar por fe, porque si estamos inundados de temor, de miedo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y nos inundamos de ese miedo, entonces necesitamos orar por fe. Por fe, que Dios nos dé un entendimiento claro de sus promesas. Cuando Él nos dice, nada te va a poder separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, nada te puede separar de mi amor. Eso es que nosotros nuestra fe esté activa en Dios y estemos en un entendimiento claro de las promesas de Dios. Y número 3 y 4, que son juntas, es la acción de cegar a los sirios. Ese fue otro aspecto sobrenatural en esta historia. La acción de cegar a todo un destacamento, a un ejército. Y el 4, la acción de restaurar la vista de ese ejército cuando llegaron a la ciudad. Entonces aquí vemos que dice que Eliseo oró para que cayeran en ceguera y también oró para que recibieran la visión. Entonces, para nosotros tenemos que orar en fe, porque Dios todavía sigue sanando, Dios todavía sigue restaurando y Dios todavía sigue libertando. Entonces, nosotros debemos orar en fe. Si hay alguien en tu familia que dices que yo estoy asustado, no sé qué va a pasar, quizás sea tu esposo, tu esposa, tú debes orar para fe. ¿Cómo para fe? Ya te lo expliqué. Para que abra sus ojos espirituales y vea que las promesas de Dios están vigentes y hay alguien peleando por la iglesia. Todavía. Dios está peleando por su iglesia y no la va a dejar avergonzada. Pero al final debemos orar en fe. En fe, es decir, que Dios, tenemos el Espíritu Santo que es sobrenatural, que no está basado en estas
leyes naturales y nosotros podemos orar por sanidad, podemos orar por salvación, por restauración, por libertad, porque para eso está el Espíritu Santo. Estuvo sobre Cristo el Espíritu Santo haciendo esta obra y ahora está sobre la iglesia haciendo esta obra. Así que tú puedes orar, si hay alguien enfermo en tu casa, puedes orar en fe. Ya no para fe, tú sabes que Dios sana, ahora ora en fe, una oración de fe, dice que sanará al enfermo. Tienes que orar porque alguien está cautivo en tu familia, para que sea salvo. Todavía estamos en el tiempo de salvación. Todavía no se ha cortado la gracia. Cuando sea el rapto, en ese tiempo se corta la gracia. El Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. Entonces sí se acabó el tiempo para ese momento de arrepentimiento y de salvación en la gracia. Entonces, ahorita todavía Dios está obrando y tenemos que interceder. Tenemos que pedir por los trabajos, por la iglesia, por las familias. Y es una oración en fe, porque sabemos que Dios está haciendo algo y obrando sobrenaturalmente a favor de su iglesia. Ahora eso no nos quita de que vamos a padecer. Eso no nos quita de que quizá alguien pueda enfermar. Eso no nos quita nada de eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo mismo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir todavía es más ganancia. Nada en la tierra nos tiene que atar a este mundo. Yo sé que nosotros sufrimos cuando perdemos a un ser querido. Nos duele bastante. A lo mejor en la televisión vemos cifras de gente por miles que están muriendo. Cada día por miles están muriendo. Y podemos decir, bueno, son cifras, pero no. Detrás de esas cifras hay familias. Detrás de esas cifras hay padres, hay mamás, hay hijos que van a quedar huérfanos, hay padres que van a quedar sin sus hijos. Entonces, estamos viendo que esto es algo real que está pasando en el corazón del ser humano en la actualidad. Y tenemos nosotros que orar en fe y para fe. No tenemos, si queremos nosotros ser tomados en el rapto, no tenemos que estar amando nada terrenal. Tenemos que estar despojándonos de todo amor al dinero, al materialismo, porque entonces Dios no puede llevar a su iglesia de esta manera, si está pensando en amar las cosas terrenales. Entonces tenemos que orar para fe, para aquellos hermanos que están con temor, con alguna enfermedad, y en fe también para aquellos que todavía necesitan salvación, sanidad, restauración y libertad. Porque todavía la iglesia cuenta con el poder de Dios, como lo vimos en este devocional, que la iglesia está para representar la gloria de Dios. Entonces, nosotros somos esas vasijas de barro donde la gloria de Dios está en nosotros y nosotros podemos representar la gloria de Dios. Entonces, como conclusión, la iglesia de Cristo tiene los recursos de Dios. Eliseo tenía unos recursos que le fueron dados, pero la iglesia tiene todos los recursos. La iglesia de Dios no está desapercibida de lo que va a pasar. El enemigo no está planeando algo nuevo. El enemigo no se va a salir con la suya. Ya estamos avisados y tenemos que caminar en esa fe y en esa confianza. Tenemos el Espíritu Santo, su palabra, y en su palabra tenemos todas las promesas que son real para el Señor y tienen que ser reales para nosotros. El enemigo piensa que nos toma por sorpresa, pero ya todo está escrito, revelado. Tenemos que estar confiados porque la palabra de Dios no falla. El Señor no ha fallado. Y una marca de fe para este tiempo, como lo vimos al principio, es la oración. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y está hablando en un contexto de oración, de insistencia, una contemplación de sus promesas. Esa es una marca de fe para este tiempo. Contemplar las promesas de Dios y que esas promesas son reales para mi familia. No se trata de que yo hable las promesas solamente, que yo las declare. No se trata de declarar, se trata realmente de creer que Dios está a favor de nuestro, así como en ese acontecimiento de Eliseo con su criado, que pensaba el criado que ya todo estaba terminado. Un gran ejército se vino de repente, de noche, les llegó de sorpresa,
Pero Eliseo con toda calma se levantó y le dijo, mira todo lo que está a nuestro favor. Mira todos esos carros de fuego de parte nuestra que están peleando por nosotros. Y si analizamos la historia, ni un carro de fuego tuvo que ocupar Eliseo, sino que solamente con una oración en fe y por fe, el enemigo fue derrotado. Así es que al Señor le sobra poder. El Señor es grande en potencia, en soberanía, en autoridad, pero lo necesitamos ver. Así que nuestros ojos deben de ser abiertos como los ojos del siervo, para que podamos ver cómo es Dios tan grande y que ese Dios tan grande está a nuestro favor. Y reaccionemos entonces como Eliseo. Y esa reacción no quiere decir que entonces vámonos a la calle. Vámonos a predicar a la calle porque Dios está con nosotros y no nos tiene que pasar nada. No, de eso no se trata. Esta predicación tiene dos partes. Esta es la primera. Y en la segunda predicación voy a tocar un poco más de este punto, en los que muchos piensan que porque Dios es tan grande y está con nosotros, entonces vamos a hacer lo que queramos hacer, vamos a brincarnos la autoridad del gobierno, la autoridad de nuestros líderes espirituales, del concilio de las asambleas de Dios, vamos a brincarnos todos y vamos a hacer servicios, vamos a hacer campañas. De eso no se trata. Y en la segunda parte voy a compartir sobre este punto que puede ser delicado y de pérdida para la iglesia. Entonces, yo espero que el Señor a través de esta palabra te haya hablado, te haya traído confianza de que a pesar de que el enemigo planea algo, nosotros ya estamos avisados de que nuestros ojos espirituales, si están abiertos, podemos ver que Dios es poderoso, su ejército es más potente, pero no requiere todo su ejército, solamente una palabra. Y debemos de saber que en todo esto la gloria se la va a llevar Dios. Ningún líder, ningún gobierno, ninguna asociación. A mí me sorprende cómo el gobernador de Nueva York, donde hubo más muertes en Estados Unidos, dijo, aquí el que le tenemos que dar gracias no es a Dios. Así es que no digan que gracias a Dios que esto se está bajando, sino él dijo, es gracias a los médicos, es gracias a las enfermeras, es gracias a nuestro sistema de salud, y eso es un error, porque la gloria se la lleva Dios, y Dios está cuidando su iglesia, y Dios está cuidando sus promesas, y la palabra profética se está preparando, el panorama profético para su venida. Así es que nosotros tenemos que mantenernos fieles y firmes. Déjame hacer una oración contigo, con tu familia. Si tienes al lado a tu familia, inclinen su rostro. Puedes orar ahí por tus hijos, por tu esposo. Pueden tomarse de la mano, puedes poner su mano sobre el hombro, así como familia, reúnanse para hacer esta oración. Y vamos a pedirle al Señor que Él esté abriendo nuestros ojos espirituales. Si en algún momento entra el miedo, es normal que a veces, como dice que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró, dice la palabra. Así es que nosotros podemos sentir en algún momento, ¿verdad?, que el tapete se nos mueve, que vienen pensamientos de fatalidad. Sin embargo, Dios está en control, y esa es la palabra que nos habla de esto, la que quise compartirte hoy. Y vamos a orar para que el Señor tome el control de toda esta situación. Sigan intercediendo, oren en fe y oren para fe. Si hay alguien enfermo ahí en su sala o donde están escuchando este video, este audio, yo te pido que pongas tu mano ahí en el lugar que tienes afectado. Vamos a orar para que a través de este medio tú seas sano en el nombre de Jesús. Así es que cierra tus ojos y vamos a orar. Entonces vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú vengas, Señor, en este momento, Señor, en este tiempo, Señor, en el que estamos viviendo, Padre, para tener una visión clara, Señor, de quién tú eres, Señor, y quién está a nuestro favor. Y que pase lo que pase, Señor, tú estás dominando, Señor, sobre huestes, sobre principados. El enemigo piensa, Señor, que está dañando tu iglesia. El enemigo piensa que está tramando algo, pero nosotros ya estamos avisados. Estamos sabiendo que tú estás con nosotros, que tus promesas son reales, que tu palabra está vigente, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que abras los ojos espirituales, Señor, el discernimiento espiritual para saber los tiempos en los que vivimos, Señor. Si hay alguien que está viviendo en pecado, hoy es el tiempo ahora, Señor, en fe, que haga una oración de arrepentimiento, que vuelva a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está en depresión, en estrés, en el nombre de Jesús, que reciba libertad, Padre, confianza en que tú tienes todo bajo control, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos, Padre. Tu iglesia está en tus manos, Padre. Tú eres poderoso, Señor. No hay nadie como tú. Estás con nosotros, Señor. Estás en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ahora también te pido por los enfermos, Señor. Tú conoces, Señor, la enfermedad, Padre. Y yo te pido, Señor, sobre cada músculo, hueso, Señor, afectado, en el nombre de Jesús, reciba sanidad sobre cualquier fluido en la sangre, Señor, cualquier cosa, Señor, que esté afectando, Padre, la vida de mis hermanos, Señor, sean sanos, en el nombre de Jesús, sobre su cabeza, Señor, el dolor de espalda, Padre, sea sano, en el nombre de Jesús, Señor, dolores estomacales, Señor, sean sanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dolor de pie, sean sanos en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, hay poder, hay autoridad, Señor. Pon tu mano ahí donde tienes esa enfermedad y recibe la sanidad del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muestra tu gloria, Señor, sobre tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor. Tú eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Adora al Señor ahí en donde estás. Habla con el Señor. Dile, abre mis ojos, Señor. Abre los ojos, Señor, y quita la incertidumbre. Tú tienes todo el control, Señor. Pon tu trabajo en las manos de Dios, tu familia, la educación de tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres grande. Tú eres poderoso, Señor. Obra, Señor. Obra, Padre, en tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Padre, en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Así es, Señor. Podemos escuchar tu voz. Podemos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Habla nuestra vida, Señor. Ministra nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Vivimos, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Adora al Espíritu Santo, al Señor. Adora a Jesucristo. Dile, Señor, prepárame para tu venida, Señor. Prepárame para lo que viene, Señor. En el nombre de Jesús. El enemigo ha querido venir a destruir, pero tú mantienes a tu iglesia, Señor, con vida, Padre. Protégenos, Señor, guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Asegura nuestras vidas en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener la segunda parte. Yo creo que vamos a dividir en 3 partes esta palabra. Yo les invito a que sigan adelante. Se le está enviando a sus hijos devocionales, se le está enviando algunas enseñanzas. Los devocionales que son familiares son diarios. Ese es un tiempo, hermanos, para eso. Entonces Dios lo planeó y no es para que su iglesia esté distraída. Así es que impulsen a sus hijos a buscar de Dios, impulsen a sus hijos a orar, oren con ellos, no pasen desapercibido esto que se está mandando a través del celular. Trabájenlo, dejen que Dios les hable. Platiquen sobre eso, no solamente lo lean, platiquen, pregúntense y oren
por esas necesidades. Entonces, me despido de ustedes, hermanos, que Dios les bendiga y vamos a seguir adelante. Dios les bendiga, hermanos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual a Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.